El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos, gracias. Por acá don Fabián Tapia dice, si sabemos qué ha pasado con la propietaria de la empresa que vendió las fundas con sobreprecios en el hospital de IES Los Ceibos en Guayaquil, entiendo que es una señora Sandra Ortega. Se habla de Salcedo, pero de esa empresa y esa persona no se ha nombrado. Déjeme para contestarle la pregunta, déjeme ver si en primicias hay algo sobre esto. A ver, hay la referencia de que el contrato fue adjudicado a Silverti S.A., que es la empresa que nos dice nuestro internauta, nuestro oyente, por $594,000 y parte de ese dinero fue transferido en favor de la empresa Bioim Compañía, vinculada a ECAP Medic. Daniel Salcedo fue accionista de esa última empresa hasta el 7 de mayo. Pero no, aquí no se dice nada. De todas maneras, doy lectura justamente a este mensaje que nos envía nuestro oyente, con este nombre que no se ha escuchado, ¿no? Doña Rocío Ayala me dice, hoy es el día del contador. Saludos a los contadores en su día clásico. Les envío un abrazo a la distancia. Les saludamos también al señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que tiene la gentileza de atendernos de modo telemático. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Saludo cordial a usted, a todo lo que hacen su radio y a quienes nos escuchan. A las órdenes. Gracias. A ver, hay dos temas que están allí en el tapete de la discusión en estas horas. Quiero empezar por el caso específico de justicia social, porque quiero entender la naturaleza de la resolución que ustedes adoptaron la madrugada del día de ayer, jueves 12 de noviembre. ¿Qué pasó con el caso de justicia social? Explíquenos, por favor, a nosotros y a nuestra audiencia. Bien, yo creo que hay que iniciar mirando la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, respecto al cual se entiende claramente que se rehabilitaba a la organización Movimiento Justicia Social sobre la base de encontrar pues las razones suficientes para desconocer la decisión que el Consejo Nacional Electoral había tomado de borrar de los registros de organizaciones políticas a este movimiento específico. Bien, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral busca reparar a esa organización política en relación a los candidatos que no habían podido ser inscritos, ya sea porque no habían terminado o no se habían realizado sus procesos de primarias, democracia interna, o habiéndose realizado los procesos de democracia interna, no habían sido inscritos porque en eso ya se dio la decisión del Consejo Nacional Electoral de desconocer o dar de baja, por decirlo de alguna manera, esta organización política. Por lo tanto, está bien, el contencioso dice, rehabilito la organización política y se reparan los derechos de aquellos candidatos que no pudieron ser inscritos y se autoriza que se realicen las primarias. Pero hay que ser específico. Reparación de derechos de candidatos que no habían podido ser inscritos por efecto de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Este no es el caso de la candidatura a presidente de la República. Hasta el día 7 de octubre, 5:59, esa organización política no inscribió y no tenía ningún tipo de problemas para hacerlo, no inscribió candidatura alguna a presidente de la República. Yo le recuerdo a usted que fue público y notorio el hecho de que se comenzó a inscribir la candidatura del abogado Álvaro Novoa, pero no se la concluyó. Y no se la concluyó porque simplemente no concluyeron ellos su registro. Por lo tanto, el decir ahora que tienen derecho a esa reparación y a inscribir una candidatura va en detrimento de los que también inscribieron su candidatura dentro del marco contemplado por la ley. Por lo tanto, aceptamos el hecho de que tengan que repararse los derechos de los candidatos por efecto de primarias, a realizar primarias o realizar primarias. Pero en este caso específico, creo que no existe razón alguna
para considerar que hay esto que ya he mencionado varias veces, el derecho a inscribir esa nueva candidatura. Correcto. Esta parte me parece a mí lo más claro que yo he escuchado en estas horas, y creo que de alguna forma nos permite entender por qué se tomó esta decisión en el Consejo Nacional Electoral. Permítame recapitular, ingeniero Enrique Pita. El 7 de octubre, el periodo para la inscripción de candidaturas fue del 18 de septiembre al 7 de octubre. En ese lapso las organizaciones políticas podían inscribir candidaturas. Hasta el 7 de octubre, que feneció ese plazo, Justicia Social no tenía problemas. Justicia Social seguía en el registro de organizaciones políticas en el casillero de la lista 11. Justicia Social no tenía impedimento para registrar candidaturas. ¿Es así, ingeniero? No tenía problemas para registrar candidaturas. Sin embargo, al no haber completado, porque hubieron algunas provincias que sobre la base de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral no acreditaron delegados para sus primarias o no permitieron la inscripción de sus candidaturas cuando ya habían pasado por primarias. Por lo tanto, efectivamente había un derecho que había sido de alguna manera restringido sobre la base de decisiones que se tomaron a nivel de provincias, de delegaciones, pero no es el caso, insisto, de la candidatura a presidente de la República. Correcto. En otros casos, entonces, y me imagino que no es el caso de todas las candidaturas de las provincias, seguramente habrá provincias en las cuales no amerita que reemplacen candidatos o que inscriban otros candidatos. Ingeniero. Es correcto. Así es, hay provincias en las cuales sí inscribieron sus candidatos, pero ya no fueron procesados. Por lo tanto, ahí lo que se hace es retomar el proceso donde se quedó. Sin embargo, también se le da el derecho a hacer primarias en aquellas en las que no se acreditó delegado. Por lo tanto, son dos áreas específicas, ¿verdad? El tema de primarias realizadas o no realizadas. Pero el tema central que nos está ocupando en este momento y sobre el cual hay mucho ruido es sobre la candidatura a presidente de la República. Ahora, el tema es que también hay ruido por otra cosa. Yo entiendo su explicación, es más, su explicación a mí me permite comprender un escenario que no había sido muy aclarado, muy difundido, pero me permite entender este escenario que usted plantea. Pero hay otra discusión, porque lo que se dice, obviamente hay muchas suspicacias, esto termina siendo político, obviamente, y dentro de las suspicacias lo que asume un segmento de la opinión pública es que la decisión que adopta el Consejo Nacional Electoral tiene que ver con una suerte de presión de dos organizaciones políticas y un candidato presidencial en particular sobre el Consejo Nacional Electoral y particularmente sobre consejeros que responden a esas organizaciones políticas, y me refiero por ejemplo al Partido Social Cristiano y a Creo, y a usted obviamente lo asocian con el movimiento Creo. La pregunta es, ¿esta decisión en estricto rigor jurídico no tiene nada que ver con una presión política para impedir la candidatura de Álvaro Noboa Pontón, ingeniero Enrique Pita? 4 consejeros votamos a favor de la decisión respecto a la cual estamos conversando. No fue Pita, no fue Cabrera exclusivamente, no fue Verde Soto, no fue solamente Atamaín. El único consejero, la única consejero que se abstuvo de votar fue la consejera Acero. Por lo tanto, por ningún lado se puede entender que hay una decisión política respecto a intereses o conveniencias o simpatías de los consejeros. Nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley. Por supuesto la suspicacia, por supuesto la argumentación, por supuesto la defensa de posiciones hace llevar a desconfiar de una decisión como la que hemos tomado, porque se argumenta que lo que hemos querido es de alguna manera perjudicar una opción política. Mire, siempre va a suceder eso, porque si hubiéramos favorecido, otros hubieran dicho que estábamos favoreciendo, pero si hemos votado en contra, alguien dice que estamos perjudicando. Esta es la función electoral. Yo lo he repetido en muchas ocasiones. Nosotros somos como los árbitros de fútbol. Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro y los que pierden dicen que pierden por culpa del árbitro. Pero nosotros tenemos que actuar dentro del marco de la ley, dentro del marco de la equidad y la justicia. Y en este caso, estas son las decisiones que hemos tomado en relación a este tema específico. Álvaro Noboa entonces tenía la opción de inscribirse hasta el 7 de octubre. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral, como se suponía en un primer momento, ¿no habría la posibilidad de que Álvaro Noboa registre posteriormente su candidatura, ingeniero?
No existe, desde mi punto de vista, y por eso yo me he pronunciado, no existe, porque no podemos reparar, entre comillas, reparar derechos a esa candidatura o esa supuesta candidatura en detrimento de los que sí pudieron inscribir su candidatura sin límites. Insisto en aquello, para el 7 de octubre, 6 de la tarde, esa organización política tenía abierto el registro para poder inscribir su candidatura y no se lo realizó. Por lo tanto, no es necesario reparar derechos de nadie porque simplemente no se utilizaron los derechos a los cuales tenía acceso esa organización política. Correcto, pero Justicia Social puede apelar esta resolución del Pleno del CNE. Sí, claro. Todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral pueden ser recurridas ante el Tribunal Contencioso Electoral y será la instancia final que decidirá qué es lo que procede. Esa instancia podría, como ya ha ocurrido, negar o rechazar la decisión del CNE y disponer que se inscriba la candidatura del abogado Noboa. ¿Podría hacerlo? Podría suceder perfectamente. Y si eso ocurre, ¿usted cómo vería esa eventual decisión? Digamos, anticipándonos a un eventual escenario que podría ocurrir. Aún estando en desacuerdo, porque yo creo en conciencia haber actuado correctamente, tendría que acatarla, porque es nuestra obligación. ¿Qué está pasando con el tema de las candidaturas, ingeniero Enrique Pita? Hay 14 calificadas en firme, hay una que está calificada, pero que todavía no está en firme, y me refiero a la candidatura de la Alianza UNES, la Unión por la Esperanza. Hay otra, la de Podemos, que no sé, y yo le quiero preguntar qué ha pasado con esa opción política, porque hubo una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que daba cuenta que Podemos va a seguir existiendo como organización política y por ende hay que proseguir con el proceso de calificación de esas candidaturas. ¿Qué está pasando con el resto de candidaturas, ingeniero Enrique Pita? Bueno, todas están siguiendo el camino que determina la ley. En el caso de las organizaciones políticas que ya están en firme, pues ya no hay absolutamente duda respecto a que van a poder participar en el próximo proceso. Respecto a las candidaturas de UNE, se ha interpuesto una nueva acción de objeción sobre esta candidatura. Por lo tanto, tiene que también seguir su trámite normal. Esto está en este momento en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que el contencioso se pronuncie, pues obviamente se declarará, si es el caso, en firme esta candidatura y todo continuará normalmente. En el caso de Podemos, que también es materia de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, ahí no cabe duda ninguna, porque esa candidatura ya estaba inscrita, la de Carrasco para presidente de la República. Por lo tanto, aquí no cabe duda ninguna en relación a que tiene que continuarse el trámite normal que quedó interrumpido por la decisión del Consejo Nacional Electoral. No hay que reparar derechos, hay que continuar con el trámite pertinente. ¿La candidatura de Carrasco ya está calificada o todavía está pendiente de calificación? No, está pendiente de trámites porque al haberla rehabilitado obviamente está pendiente de recursos de carácter legal que están contemplados en la ley, pero no hay duda ninguna de que ya es una candidatura inscrita. Libertades Pueblo definitivamente no podrá tener candidatos. Me sorprendió, ahí no tengo una respuesta para Libertades. Claro, me imagino que no tiene la respuesta porque no está en la lista. Fue inadmitida inicialmente, hubo una resolución del Tribunal Contencioso que ratificó la eliminación de Libertades Pueblo y me imagino que no consta ahí. Todas las organizaciones políticas que han sido rehabilitadas, que son las 4, efectivamente, sí. Pero es. Libertades Pueblo no fue rehabilitada. Si fueron rehabilitadas puede proceder, puede retomar el tema de inscribir candidaturas. Correcto. Dejemos esas candidaturas, vamos al tema presupuestario. De 114, el presupuesto ha bajado a 91 millones de dólares, aunque Finanzas aspiraba a que sea de 83 millones de dólares el presupuesto para la organización del proceso electoral. ¿Usted cómo ve esta reducción del presupuesto de 114 a 91 millones de dólares, presupuesto que va a servir para la organización del proceso electoral, ingeniero Enrique Pita? De 114 millones propuestos originalmente, Finanzas ponía un techo de 83. Hoy, el Pleno del Consejo, con los votos de los 5 consejeros, hemos aprobado un presupuesto cercano de 91 millones de dólares, reconsiderando ciertos valores, como por ejemplo el tema de conteo rápido. Se ha incluido un valor para hacer este proceso que a mi criterio era muy necesario
implementarlo, o que va a ser muy necesario implementarlo. Por otro lado, se le reconoció también un valor de remuneración o de estímulo, por llamarlo de alguna manera, a los miembros de las juntas receptoras de votos. Pero yo quiero que en plano general decirle lo siguiente: nosotros no estamos organizando un matrimonio, no estamos organizando una fiesta de 15 años, estamos organizando un proceso electoral. Aquí no se trata de que cuando usted organiza una fiesta de carácter social decide qué whisky da, qué música pone, dónde alquila el local para la fiesta. Este es un proceso electoral donde se van a elegir los futuros mandatarios del país. Nosotros no podemos poner en algún momento dado en duda o en riesgo nuestras actividades con un presupuesto que no nos permita actuar con libertad, porque los imponderables, los imprevistos que se puedan presentar en un momento dado, cualquiera puede afectar el resultado final y poner en tela de duda el proceso. Un voto, 10 votos, 100 votos, 1000 votos que no puedan procesarse en un momento dado porque no hubo la capacitación, porque no hubo la gestión pertinente en una localidad, por cualquier actividad que pudiera presentarse, pone en duda la legitimidad de todo el proceso. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un trabajo, o se ha hecho un trabajo como función electoral, estimando lo mínimo necesario, pero lo necesario, lo que conviene, lo que es correcto hacer. Por lo tanto, ya no se trata ahora de que finanzas entre a pesetear, perdónenme la expresión, pero es lo correcto. Aquí te doy uno más y acá te doy. No, es nuestra responsabilidad, la estamos asumiendo y es la que estamos exigiendo que el gobierno a través de finanzas atienda. Correcto. Quiero enfatizar en el tema del conteo rápido. ¿Está confirmado entonces que el domingo 7 de febrero del 2021 habrá conteo rápido por parte del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita? Sí, señor. Va a haber conteo rápido. Hemos previsto incluso hacer algunos ajustes a cierta programa informático que ya tiene la función electoral para permitir que, tomando la fotografía de las actas sobre el muestreo que estadística establezca para efecto de garantizar que esa muestra es la que refleja realmente el resultado, en promedio, por supuesto, proporcionalmente, esas actas puedan ser transmitidas y puedan ser revisadas bajo un sistema específico y poder tener un resultado preliminar que es lo que se llama conteo rápido. Al final, sí, vamos a tener conteo rápido. ¿Para el conteo rápido se va a contratar una empresa privada que se encargue de eso o el conteo rápido lo va a hacer el CNE con sus propios equipos? Lo va a hacer el CNE con sus propios equipos, con su propio personal, siempre con la garantía de la veeduría de las organizaciones políticas, organizaciones internacionales y las organizaciones sociales. Para eso efectivamente es que nosotros tenemos que abrir el proceso lo más posible para que en todas las instancias, ustedes medios, organizaciones políticas y todos los que puedan inscribirse para hacer veedurías tengan acceso a mirar de cerca qué es lo que está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué factores en el conteo rápido se van a corregir respecto de otros procesos electorales? Por ejemplo, de las elecciones de 2017, más allá de que usted no era consejero en aquella época, pero seguramente conoce detalles de cómo funcionó el sistema de conteo rápido en 2017. ¿Qué cosas se van a reforzar o a corregir respecto de ese conteo rápido, ingeniero? Mire, de lo que yo recuerdo que el 2017, de alguna manera, los resultados fueron puestos en dudas por apagones. El resultado del conteo rápido no se dio a conocer porque había una diferencia muy pequeña en relación a los dos candidatos que llegaron hasta al final. Por lo tanto, eso creó desconfianza en la información que se proveía. Pero la única forma de garantizar y crear confianza es permitir, insisto, que las veedurías puedan mirar cómo funciona el sistema y cómo se están dando los ingresos de datos. De tal manera de que no exista duda ninguna de que pueda haber vulnerabilidad, adulteración de algún registro. Tenga usted la seguridad que mientras más abierto sea el proceso, más observadores puedan mirarlo, es la única forma de garantizar que todo va a salir normal y todo se ajusta a la voluntad popular. Yo sé que tal vez esta pregunta es muy prematura, pero se lo quiero hacer a ver si tengo respuesta.
¿Hay alguna proyección? Y le hago esta pregunta con base en su propia experiencia y no sé si ya lo han analizado tecnológicamente a la interna del CNE. Ratificado que va a haber conteo rápido, más o menos habría una proyección de a partir de qué hora, una vez que se cierran las urnas, se podrían conocer las primeras proyecciones o los primeros resultados de ese conteo rápido, ingeniero. Bueno, usted comprenderá que un conteo rápido se establece sobre la determinación de unas muestras estadísticamente establecidas, ¿verdad?, de juntas receptoras de voto en el país. En el momento que usted tiene la información de esas juntas receptoras de voto, que usted puede concluir, porque usted tiene una que escoge de algún cantón de Machala, coge otras del cantón de algún cantón de la provincia del Guayas, coge otras de Pichincha y así por el estilo, respecto a las condiciones que el área estadística establezca, es cuando usted ya obtiene esos resultados que usted puede saber. Como el conteo rápido solamente va a ser para presidente de la República, yo consideraría que cerradas las elecciones, a la hora que se cierran, posiblemente en unos 45 minutos nosotros ya podríamos tener un resultado, porque ya vamos a tener esa información que va a fluir al sistema de esas juntas receptoras de voto estadísticamente escogidas. Correcto, ingeniero Enrique Pita. Pendientes justamente de la organización del proceso electoral, lo último, esta va a ser la primera elección desde 1996. 1996 fue la última vez que los ecuatorianos votamos en plancha para elegir legisladores, en 1996. Por primera vez desde 1996, en 2021 volveremos a elegir en plancha. Esto va, me imagino yo, a facilitar el escrutinio, el conteo de votos, porque ya no tendrán que contar por personas, sino por listas, ingeniero. Correcto, sí, porque obviamente el proceso informático incluso se disminuye, por eso la carga de información que se procesa es sensiblemente menor. El hecho de simplemente mirar listas y no mirar nombres, ¿verdad? El escrutinio de buscar los nombres que un ciudadano escogió entre las diferentes opciones, también en el momento de hacer el escrutinio en las juntas receptoras de voto va a ser muy simplificado. Por lo tanto, el resultado va a poder ser procesado de una forma más segura, va a ser procesado de una forma mucho más ágil. Así que sí, es para efecto del trabajo del Consejo Nacional Electoral en lo que corresponde al escrutinio, definitivamente tiene sus ventajas. Correcto. Ingeniero Pita, gracias por el tiempo y por estos minutos. Que tenga un buen día. Igual para usted. Buenos días. Gracias. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, quien nos ha explicado, nos ha expuesto, me parece a mí queda clara la razón por la cual el CNE decidió reconsiderar la resolución inicial respecto de justicia social, y nos ha expuesto justamente los detalles de por qué esto se reconsidera, porque no podía inscribirse de forma tardía la candidatura presidencial de Álvaro Noboa Pontón. Eso queda evidentemente para el análisis, pero esta es la explicación que nos ha generado el señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Enrique Pita.